Buenas tardes, ¿cómo están? Titulé mi ponencia Jacob Taubes en acuerdo divergente. Por epígrafe puse una carta de Leo Strauss a Karl Löwit del 15 de agosto de 1946, que dice: estamos de acuerdo en un punto, que hoy tenemos necesidad de la reflexión histórica, pero yo sostengo que no es ni un progreso ni un destino que haya que aceptar con resignación, sino un medio inevitable para superar la modernidad. Dividí esta ponencia en una serie de anotaciones. La primera: conocida es la personalidad del intelectual más lúcido del nazismo. Conocido es Carl Schmitt, por su calidad jurídica, por su teología política, por su idea de la política. El amigo enemigo. Pero Carl Schmitt también tiene otra cara, esa cara todavía un tanto desconocida. El teórico del nazismo pudo establecer una gran relación, quizás de amistad, con el rabino y erudito judío Jacob Taubes. Taubes, por lo pronto, no fue tan resplandeciente, pero tiene sus grandes méritos en la política, como cuando condujo un microestado en la Universidad Libre de Berlín en la década de los 70, como en la teoría. Su única publicación en vida, Escatología Occidental, comprende un estudio desde el surgimiento de la idea de historia hasta la filosofía escatológica. Segundo punto. Entre ambas personalidades había una persona que mediaba entre ellas, Armin Moeller. Moeller fue el secretario personal de Ernest Jünger, un teórico de la derecha, y, sobre todo, porque es algo que me interesa señalar en esta intervención, una persona allegada a Schmitt. Sin embargo, Moeller y Taubes habían sido compañeros de estudios. Moeller como la extrema derecha, Taubes como la extrema izquierda. Taubes sostiene sobre sus años de formación, abro comillas, las extremidades se tocan. Sobre las cuestiones intermedias, al menos, habíamos pensado lo mismo. Fin de la cita. Hay una carta, y solo es una carta, que Jacob Taubes le escribe al teórico Armin Moeller, donde declara, abro comillas, Carl Schmitt es, junto a Heidegger, el potencial intelectual que se destaca por encima de todos los garabatos intelectuales. Cierro comillas. En primer lugar, lo que puedo advertir es el reconocimiento de Taubes a Schmitt. En la lectura de Taubes, Schmitt ocupa un lugar preponderante y se encuentra por encima de otro intelectual, Martin Heidegger. De hecho, en esa misma carta, Taubes expresa su contradicción. ¿Qué mejor que evitar la contradicción, no? ¿Qué mejor manera de ser judío que preguntándose lo que le ocurre a uno contrariado? ¿Qué clase de pensamiento y pregunta puede suscitar una contradicción? Abro comillas. Sigue siendo un problema para mí que Carl Schmitt, como Martin Heidegger, hayan dado la bienvenida a la revolución nacional socialista y la hayan apoyado, y sigue siendo un problema para mí que no puedo simplemente desestimarlo utilizando palabras como vil, puerco, etc. Cierro comillas. Taubes lo sabía, no se puede resumir, asistir o abrevar al nacionalsocialismo con una palabra. La propia familia de Taubes había padecido la Shoah. Habría que hacer una crítica, habría que calificar al horror, y, como la vieja sabiduría judía conoce, el horror no envejece. Los años transcurren y el olor sigue estando ahí, latente en un nosotros. El rabino se hace una pregunta desconcertante, por caso, en la que no encuentra una respuesta. El por qué está vacío, abro comillas, que había de seductor en el nacionalsocialismo. El desmoronamiento del mundo liberal humanista fue motivo suficiente para arrojarse a los brazos de estos lémures. Taubes es desconcertante y desconcertado al mismo tiempo. Pero, sobre todo, llega a un puerto, llega a un punto cuando los límites empiezan a cambiar. Ya el problema no sería el nacionalsocialismo, sino el área misma schmittiana. Tercer punto. Si bien Taubes hizo una crítica y una crítica feroz hacia el nazismo, que adscribieron los intelectuales, también es cierto que se interesa por la teología política. Teología política, en palabras de Schmitt, es y se basa en que, abro comillas, todos los conceptos centrales de la moderna teoría del Estado son conceptos teológicos secularizados. En otras palabras, no hay existencia alguna de liquidación de la teología. La huella de Dios, de la divinidad, siempre existe, mas nunca desaparece. Taubes, en consonancia con Schmitt, estará de acuerdo con él en el revés de la trama. Como no hay teología sin implicaciones políticas, tampoco hay teoría política sin presupuestos teológicos. La respuesta, un tanto consabida de Taubes,
Quiere decir, así como no hay liquidación de lo teológico, tampoco vamos a encontrar una eliminación de lo político. Ambas a esta altura subsisten y son necesarias, entre opuestos. Entendámonos. Así como Taubes encuentra un valor en la teología política, también lo va a encontrar en la política teológica, esa sobre la que tanto ha escrito otro gran judío, Walter Benjamin. Taubes es un pensador aforístico, pero que habla sobre las máximas de la realidad empírica. Mientras él reconoce la vital importancia de la teología política, le contrapone su contrario. Y sin embargo, mantiene un mismo espacio de contienda teórica con el mayor de los nazis, pero sobre todo cuando el teórico es un judío, el tiempo y la historia. Carl Schmitt piensa en términos apocalípticos, pero desde arriba, desde las potencias. Yo pienso en términos apocalípticos, pero desde abajo. Pero los dos tenemos en común la experiencia del tiempo y la historia como plazo perentorio, dice Taubes en un gran ensayo. Este espacio compartido con Schmitt, Taubes lo llamó una armonía entre opuestos, o, como me gusta llamarlo a mí, un acuerdo divergente. Un punto en el que se puede estar de acuerdo, desde ya, al menos para empezar, pero una divergencia, un desacuerdo en la posteridad de un debate. Es decir, si uno está anclado a la extrema izquierda y otro a la extrema derecha, el punto de acuerdo, en este caso, es el tiempo, pero el tiempo como punto medio. Cuarto punto. En la carta antes mencionada, Taubes decía: por el momento, desde hace 1 año y medio, me interesan los problemas de la teología política, ejemplificados por Maimónides. Podríamos señalar dos cosas. Por un lado, hace un tiempo, Taubes ya estaba estudiando la teología política. Y por otro lado, el acceso no es a través de Schmitt, sino a través del Rambam, de Maimónides. Sin embargo, la pregunta nodal que realiza es, abro comillas, ¿la teología política es quizás la cruz que toda teología debe cargar? Cierro comillas. Toda teología política se realiza porque no existe liquidación de lo religioso. El proyecto de secularización ha fallado porque no se puede transferir lo sagrado a lo secular. Y eso es lo que implica. Toda espiritualidad sagrada se realiza en la política, o peor aún, todo lo kadosh sigue existiendo, pero de otra forma, en la realidad más inmediata, y esto sigue siendo y estando vigente hasta nuestros días. Lo pienso con un ejemplo práctico. El actual presidente de Argentina, Javier Gerardo Milei, propuso mover la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, pero cuando dice, abro comillas, cuando el uno le ordenó a Moisés que rompa las tablas de la ley, la primera palabra que pronunció fue Jerusalén, cierro comillas. Milei fundamenta su decisionismo político, su política, en una razón teológico sagrada. Esto es la teología política. En ese sentido, Taubes recuerda que la cruz, como sinónimo de peso de toda teología en el sentido de lo político que tiene, ese será el puntapié inicial con Carl Schmitt. La secularización falló, pero tenemos lo que verdaderamente existe. Tenemos a la teología política. Quinto punto. El acuerdo divergente se inició gracias a Armin Mueller, el mediador entre uno y otro, porque Mueller le mostró la carta a Schmitt. No solo se la mostró, sino también Schmitt saca unas copias. Mueller, por aquel entonces, entre 1949 y 1953, era el secretario privado de Younger, y Schmitt lo había visitado. Mueller había escrito en una nota, abro comillas, una nota en la que se expresa sobre la tal carta de un intelectual judío que reconocía que había entendido de Carl Schmitt más que muchos de quienes habían colaborado con él durante muchos años. Cierro comillas. Taubes habría entendido su oposición radical a Schmitt en su oposición al ser un enemigo del nazismo como judío, al mayor intelectual alemán de su tiempo, en la República de Weimar. Pero todavía más fundamental es la actitud del intelectual judío frente al intelectual nazi. Una vez admitido la simpatía de Schmitt, Taubes no rechazó nunca la correspondencia, sino que solamente no la contestaba. Nunca lo había hecho, porque no eran pocas las diferencias que lo separaban. El nazismo era un límite. Taubes leía y releía las cartas de Schmitt, las estudiaba, porque era el principal promotor intelectual de la matanza de sus hermanos. Pero, ¿responder? ¿Establecer un acuerdo entre las partes? ¿Un acuerdo entre desiguales? ¿Entre quienes perpetúan un genocidio y entre quienes lo sufren? ¿Entre quienes destruyen al menos una lengua y quienes soportan la pérdida? Eso no era admisible para Jacob Taubes.
pero algo lo hizo cambiar de parecer. Un cambio de cálculos, un giro de situación, un hecho imprevisto, una nueva realidad se imponía. Había que tomar un riesgo. Sexto punto. Pasaron 10 años. 10 años en los que Schmidt escribía y Tauwes leía. Las dos operaciones fundamentales de la cultura, tal como sostenía el crítico literario rosarino Nicolás Rosa, eran leer y escribir. Aquí se invertían. No es leer o escribir, es leer y escribir. No es exclusión, es inclusión. No es divergencia, es convergencia intelectual. Recibir un material en una carta en este caso y leerlo. Esa era la principal operación del intelectual judío de ese tiempo de posguerra. El cambio de situación sucede en 1967. Alexander Koshev visita Berlín y sobre todo porque es invitado del instituto que precedía a Tauwes a brindar una conferencia. Si en la conferencia generó revuelo, lo más importante son dos de sus declaraciones que atestigua Tauwes. La primera es la que dice a unos estudiantes que se reunieron en torno a él, abro comillas: lo más importante que tienen ustedes, los dirigentes de los estudiantes, que hacer ahora es aprender griego, cierro comillas. La segunda era que se iba de Plettenberg, la ciudad donde residía, ni más ni menos, que Carl Schmitt. Koshev dijo, abro comillas: ¿y a dónde quiere usted que vaya en Alemania? Carl Schmitt es el único con el que vale la pena hablar, cierro comillas. Por lo tanto, tenemos dos personajes entre Schmitt y Tauwes, entre Tauwes y Schmitt. Si el primero era alguien que pertenecía al círculo de Ernest Jünger, un conocido de Schmitt, un ex compañero de Jacob Tauwes en sus años de formación, el segundo era un amigo, en el sentido político del intelectual nazi, con el cual podía mantener una conversación. Punto 7. El encuentro entre Tauwes y Schmitt fue tan letal como belicoso. Pienso en cómo definió ese tiempo. Abro comillas. Mantuve las conversaciones más tormentosas que jamás había tenido en alemán. Cierro comillas. Sin embargo, había que recordar quién era Jacob Tauwes, aunque no es un intento autobiográfico el mío, porque cuando digo quién es me refiero de dónde procede. Tauwes era un rabino ordenado a una edad muy prominente, pero también se doctoró con una tesis sobre las escatologías en Occidente. De hecho, este libro es el único que publicó el filósofo en vida. Ese interés de Tauwes, que podríamos llamarlo el primer Tauwes, se ve desarrollado a través del tiempo y culmina con Schmitt. El interés por el tiempo y por la historia, que ya he señalado, no es otro que la atención por el fin de los mundos, los tiempos mesiánicos, el Mesías, la culminación del eón actual. En ese sentido, Tauwes se va a estudiar con una beca Fulbright con el auspicio del Instituto Warburg a Jerusalén, a la Universidad Hebrea de Jerusalén puntualmente, bajo la dirección del amigo de Walter Benjamin. Estamos hablando de Gershom Scholem. Scholem, que lo recibe allí, estudia sobre el mesianismo judío y específicamente sobre la secta de Shabbatai Tzvi, los sabateístas. Punto 8. En un texto publicado en 1983, pero que formaba parte de un coloquio a las memorias y a las contribuciones de Gershom Scholem al pensamiento judío en el siglo XX, Tauwes, Scholem ya había roto relaciones con su alumno, leyó su ponencia crítica sobre las investigaciones scholemianas de la historia del mesianismo judío. Tauwes, ya afligido y con un recorrido teórico más que interesante, critica a su maestro. Establece esa lección que dictó Roland Barthes, es decir, esa otra lectura. Tauwes sostiene en su lectura que se puede admitir otra lectura del material publicado por el historiador de la mística judía, Gershom Scholem. Dice Tauwes, abro comillas: no es el mundo lo que se desmorona, sino lo que se desmorona es la esperanza de la redención que se desintegra. Cierro comillas. El mundo, el recorte de Dios, autosuficiente en el proceso del Tzimtzum, no se destruía, no llegaba a su fin, en ese interés que compartía Tauwes con Schmitt, sino que la esperanza por su fin era lo que constituía el fin. Lo que estaba por terminar con respecto a la secta de Shabbatai Tzvi no era el mundo, era la esperanza de redención. La redención debe entenderse como un acontecimiento que se lleva a cabo en la esfera espiritual reflejada en el alma humana. Scholem postulaba que el cristianismo, por caso, entendía la redención como un acontecimiento interior y espiritual, mientras que el judaísmo entendía la redención como un hecho público y externo. Por el contrario, Tauwes señala, críticamente, que la interiorización de la creencia de la redención, devaluada o consumada,
caracteriza una crisis dentro de la misma escatología judía, de la cual el cristianismo y el sabateísmo formaban parte. ¿De qué otra forma si no puede definirse la redención? Después de que el Mesías no ha redimido el mundo exterior, sino trasladándola a la interioridad. Punto 9. Si volvemos a Carl Schmitt y Jacob Taubes, hay que hacer una salvedad. Schmitt se escribió con Mueller por la carta antes trabajada de Taubes. Entre los pasajes más importantes se pueden leer. Abro paréntesis, comillas. La acuñación del término teología política es mía, cierro comillas. Entonces, si bien el filósofo judío se interesa por la teología política a partir de Maimónides, es Schmitt el que inaugura esta nueva disciplina. Schmitt es quien creó, o al menos se le adjudica esta disciplina. Me parece interesante que Taubes se haya colocado bajo estos dos maestros, Scholem y Schmitt, Schmitt y Scholem, porque ambos crearon dos disciplinas. El primero introdujo la disciplina, la mística judía en la academia, y el segundo, la teología política. Pero muchos años después. El otro fragmento primordial que me interesa señalar es, abro comillas, hoy todo es teología política, con excepción de lo que producen los teólogos, cierro comillas. Como si lo que decimos, hacemos y pensamos sobre la realidad material no fuera teología. Como si trabajar con la realidad, con una parte de la creaturidad de Dios, no fuera un trabajo a partir de lo divino. Ahora bien, los teólogos, cuando se abstraen de la realidad empírica y escriben sobre la inmaterialidad, construyen su ficción, esa novela que se narran a ellos mismos para saberse autoridad religiosa. Punto 10. Hay una carta sin mediaciones, sin otros, sin interrupciones entre Taubes y Schmitt. Una carta de Taubes a Schmitt. En ella, el erudito judío más revolucionario escribe, abro comillas, precisamente como archijudío que soy, sé dudar a la hora de quebrar la vara, cierro comillas, quebrar la vara, iniciar un diálogo entre el intelectual del nazismo y un archijudío. El título que se traspasa de generación en generación entre Martin Buber y Jacob Taubes, entre Jacob Taubes y el ensayista que escribe. Quebrar la vara, entonces. Quebrarla para iniciar un acuerdo divergente. Acuerdo entre quienes consensuó al nazismo y quien lo padeció. Un acuerdo divergente no para reconstruir desde las cenizas del gran cementerio europeo, sino para empezar con el tiempo del fin. O mejor dicho, con el fin de una época, el fin de una de las formas de la imaginación pública. Es en ese sentido que Taubes sostiene en su carta. No teníamos elección. Hitler nos escogió como sus enemigos absolutos, pero cuando no hay elección tampoco hay juicio, y sobre todo no hay acerca de otros. Para postular un acuerdo divergente, primero es necesario hablar del pasado, y ese pasado solo conlleva un genocidio, el genocidio que sufrimos los judíos en el siglo XX. En un genocidio, en una matanza, no se tiene elección. No elegimos a nuestros enemigos, somos elegidos por ellos. Los judíos somos elegidos por los nazis como el enemigo a exterminar. Y, si volvemos a la definición de Carl Schmitt, el enemigo es la pregunta hecha realidad, una pregunta dada forma. En un genocidio no hay juicio, porque al no poder elegir al otro, al no estar en igualdad de condiciones, no hay juicio. Solamente en la elección de un enemigo por doble partida, es decir, solo cuando los enemigos se eligen entre sí, hay juicio. Porque, como dice el salmista en los Proverbios, son mejores las heridas del amigo que los besos del enemigo. Es preferible un dardo del amigo que el dinero sucio de un enemigo. Y para cerrar, el acuerdo divergente se suscita solo a través del diálogo, pero no un diálogo para reconciliarse o para terminar abrazados con el otro, sino un diálogo para agudizar perfiles. Taubes le peticiona a un Schmitt ya cercano a la muerte hablar sobre Romanos 9:11, porque ahí, dice Taubes, que está todo lo que los convoca: la teología cristiana, la judía, la teología política, la noción de enemigo y sobre todo la figura de Pablo de Tarso. Preciso algo más y termino. En Romanos 9:11, Taubes no solo habla del enemigo, sino también del enemigo amado, un enemigo cercano al amor, cercano a la amistad y quizás también cercano a la filia.